Vamos a dar inicio a la unidad número 2. La unidad número 2 tiene el título de Historia de la Filosofía Antigua. La filosofía en la antigüedad. En sus inicios, la filosofía en Grecia, en la antigüedad, fue la región y cultura que logró y además se impuso difundiendo la comprensión de la realidad a partir de la búsqueda de respuestas para las primeras y últimas interrogantes acerca de la misma realidad, dando a conocer cómo se extendió, cómo lo hizo a lo largo y ancho del planeta. Ya en el anterior tema hemos visto de que las primeras reflexiones filosóficas han sido acerca de la realidad, ¿sí? El hombre trata de dar respuesta al observar su realidad, su entorno, se le vienen diferentes interrogantes. Y esta búsqueda de respuestas han sido pues las que han iniciado la filosofía. Y esto se ha dado en el contexto de Grecia. Y obviamente que esto ha influido a lo largo y ancho del planeta. Se dice que hay una ruptura entre el pensamiento del mítico y el pensamiento racional. Y esto atribuyen que se ha dado a factores socioeconómicos, culturales e incluso geográficos. ¿Por qué? Porque en ese momento en Grecia se estaba en la búsqueda del origen del universo. En esa instancia se menciona esta ruptura del pensamiento mítico al pensamiento racional. ¿Y cuál era esa interrogante? Era la búsqueda del arjé o el arché. Pero es importante mencionar qué significa arjé o arché. Es el primer principio de todo, ¿sí? El hombre griego trataba de buscar una respuesta a esa interrogante de saber cuál era ese elemento, cuál era ese primer principio de todo lo que estaba a su alrededor, de todo lo que estaba a sus ojos, ¿sí? En esa instancia se busca en las primeras reflexiones filosóficas, que es ya el uso del pensamiento racional, se busca el arjé o el arché. La búsqueda de respuestas derivó en dos grupos de propuestas. Estos son los monistas y otro grupo de filósofos llamados los pluralistas. A ver, ¿qué característica tienen los monistas? ¿Por qué se los denomina monistas? Son aquellos que encuentran, el origen de todo en un solo elemento. Ellos atribuyen el principio de todo a un solo elemento de la naturaleza. Por eso se los denomina como monistas. Y los pluralistas, para quienes la totalidad está compuesta de realidades independientes, las unas de las otras, ¿sí? Esa es la característica fundamental de los pluralistas. Y en ese entendido, en ese cuadrito, vamos a agrupar a los filósofos, quienes eran considerados filósofos monistas por sus teorías y quienes eran filósofos pluralistas. Dentro de los que son los monistas está Tales de Mileto, que es considerado como el primer filósofo, está Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides y también Heráclito. Y los filósofos pluralistas son Empédocles, Demócrito y Anaxágoras. Se denomina a estos filósofos como filósofos de la naturaleza o filósofos naturalistas, porque sus teorías para dar respuesta al arjé o al arché, la búsqueda del arjé o el arché, eran con elementos de la naturaleza, con elementos que eran parte fundamental de su entorno. Todo lo que ellos observaban y razonaron a partir de ello y dieron respuesta a esa principal interrogante de ese momento, que es característico de la filosofía antigua. Y en esa instancia
tienen ese denominativo de filósofos de la naturaleza o filósofos naturalistas. A ver, ¿cómo se inicia la filosofía griega? Son diferentes factores que van a intervenir para el inicio de la filosofía en Grecia, ¿sí? Y tenemos los primeros factores, que son los factores geográficos. Durante el siglo VI a.C., Grecia fue un territorio inmensamente privilegiado debido a la extensión de sus costas y desarrollo de puertos, lo que potencia la navegación. Su principal actividad era la navegación, gracias a su ubicación geográfica que tenían. Había una necesidad de un intercambio mercantil, podríamos decir, que se daba de un puerto a otro puerto. A través del trueque intercambiaban productos de consumo que eran necesarios para la vida. Y en ese intercambio que se daba de un puerto a otro puerto, gracias a ese potencial de la navegación que tenía este pueblo, se fueron dando diferentes intercambios filosóficos, ideológicos, intelectuales, la producción artística, ¿sí?, que se podía dar en las ciudades que permitieron esa navegación de puerto a puerto. Ahora, los factores socioeconómicos. Grecia estaba constituida durante los inicios de la filosofía como una sociedad fuertemente estamental. ¿Por qué decimos que estaba constituida de esta manera? Se dice que la presencia de una población masculina libre y con derechos ciudadanos podía gozar de una condición de privilegio que potenciaría el desarrollo de las artes y el pensamiento, producto de tiempo de ocio que garantizaba que las minorías ciudadanas puedan realizar esta actividad de acceder al pensamiento filosófico, ¿sí? Y quienes tenían necesidades primarias cubiertas por el trabajo de la población esclava, ¿sí? Entonces, la población masculina era esa minoría que poseía y tenía la posibilidad de acceder a un pensamiento racional. Es por eso que el quehacer filosófico se lo atribuye mayormente al sexo masculino. Es en esa instancia que hacíamos una reflexión y había una interrogante en la práctica de inicio del tema donde decía, ¿no te llama la atención el que mayormente varones estén en esta fotografía? Era precisamente porque los factores socioeconómicos, culturales, podríamos decir así, estaban fuertemente ligados con el privilegio que tenía el sexo masculino. Luego están los factores culturales. Grecia en el siglo VI a.C. carecía de una estructura cerrada y o fundamentada de pensamiento de sus ciudadanos. ¿Por qué? La apertura mental resultante de la diversidad de presencias divinas y cultos independientes potencia la aceptación de un pensamiento más racional, fundamentado en la realidad, como lo es el pensamiento filosófico, ¿sí? Esa creencia en dioses, esa libertad de creer en diferentes dioses, y también en ese momento habían semidioses que eran hijos de algunos dioses, definitivamente conllevó a que haya una apertura, ¿sí? Y en esa apertura se da también el pensamiento filosófico, que es un factor que interviene para los inicios de la filosofía en la antigua Grecia. Luego está el factor del paso del mito al logos. El pueblo griego anterior al siglo VI a.C. fue un pueblo que explicaron el orden del universo a partir de la construcción de mitos. Antes del siglo VI, antes de que se dé el pensamiento racional o el logos,
Las interrogantes que tenía el hombre, las preguntas que se planteaba el hombre acerca de todo lo que estaba a su alrededor y acerca de su origen de él mismo, se fueron pues respondiendo gracias a los mitos. Y los mitos son considerados en ese momento como historias de un orden verdadero, donde intervenían relatos alegóricos que involucraban la interacción entre dioses y personas. Servían como una herramienta pedagógica de orden y convivencia, con una fuerte carga moral, pero finalmente es resultado de la arbitrariedad tanto de humanos como del carácter voluble y caprichoso atribuido a dioses, con rasgos antropomórficos. Y de esos relatos se ha enriquecido también la literatura hasta la actualidad. Y tenemos, por ejemplo, las obras de la Ilíada, la Odisea de Homero o también la Teogonía de Hesíodo. Son parte del legado literario que nos han dejado hasta nuestros días y están en base a los relatos míticos. Ahora, el comienzo de la filosofía occidental. El asombro fue el origen de la filosofía. La maravilla del universo armónico alrededor de los humanos provocó que un grupo de pensadores se pregunte por los primeros principios, el sentido o la razón de las cosas, tal que como se manifestaban. Los primeros filósofos, llamados también presocráticos, tuvieron como el qué hacer eh, tratar de dar respuestas a esa interrogante de cuál era el principio, cuál era el arjé o el arché, ¿sí? Esa búsqueda del arjé o el arché intenta comprenderse desde la realidad misma, partiendo de los elementos más sencillos en ella para lograr luego conceptos complejos de la realidad, ¿sí? Quizás nos pueda parecer eh, un poco muy bajos de razonamiento las respuestas que nos pudieron dar los filósofos en ese momento, como decir el agua es el elemento fundamental, o el arjé o el arché, el aire, el apeirón o los números, ¿sí? Pero poco a poco esas teorías se fueron cambiando, ¿sí? Debido a que el pensamiento racional también ha ido avanzando, ¿sí? Y fueron el motivo de las primeras reflexiones que dieron origen a la filosofía, ¿sí? Pero los primeros filósofos llamados presocráticos buscaron la sustancia primera que dieron origen a las demás, ¿sí? Pero no se quedaron ahí, porque también hubieron o se trataron de tratar otros problemas que fueron surgiendo. Y en ese tratado de otras problemáticas, como por ejemplo el hombre, que ha sido un problema, el ser, la sustancia y el tiempo, el espacio quizás, la infinitud, la nada o lo eterno, entre otros problemas, definitivamente han dado lugar a que surjan otras escuelas, donde grupos de filósofos planteaban diferentes teorías, ¿sí? De ahí tenemos las escuelas filosóficas de del idealismo, el empirismo, ¿sí? Entre otras que podemos mencionar. Ahora, es importante conocer a los filósofos presocráticos o también llamados filósofos naturalistas o filósofos de la naturaleza. Y para eso se separa a los filósofos en dos grupos, como vimos en el cuadro más adelante, que son los monistas y los filósofos pluralistas. Y vamos a ver qué es lo que plantean cada uno de ellos a la interrogante de
saber cuál es el arjé o el arché. Por ejemplo, Tales del Mileto nos dice que el arjé o el arché es el agua. No nos olvidemos que Tales cada mañana dice que salía a su balcón y lo primero que veía era agua. Es en ese entendido que sustenta él, a partir de su experiencia y de la observación, que el agua es el arjé o el arché. Luego está Anaximandro, que nos dice el apeirón. ¿Pero qué es el apeirón? Es algo indeterminable entre la mezcla del húmedo, de algo húmedo, de algo que da origen a una realidad, ¿sí? Y para él es el apeirón, o lo denomina como el apeirón. Anaxímenes nos dice que es el aire, otro elemento también que es de la naturaleza y vital para la vida del ser humano y también de los otros seres de la naturaleza. Pitágoras, que es conocido dentro del campo de las matemáticas, filósofo también presocrático, nos dice que el número, la unidad, es el arjé o el arché. Pero no era cualquier número, sino él mencionaba que el número 10 que gozaba de una perfección. Luego está Parménides, que nos dice que el ser es el elemento fundamental que lo denomina como el arché o el arjé. Luego está Heráclito. Heráclito nos dice que el fuego es el elemento principal, el principio, ¿sí? Ahora, dentro de lo que son los pluralistas está Empédocles. Y Empédocles menciona, no solo, como su mismo nombre dice, pluralistas, no solamente atribuyen a un solo elemento, sino dice que es el agua, el fuego, la tierra y el aire, que son los 4 elementos fundamentales. Anaxágoras nos plantea y nos dice que el elemento fundamental o el principio son las homeomerías, ¿sí? Y por último está Demócrito. Demócrito nos plantea que el arjé o el arché serían los átomos, ¿no? Y les atribuye una complejidad a los átomos porque dentro de los átomos hay una carga positiva y una carga negativa. Son partículas que se van precipitando, las más pesadas hacia el centro y las más livianas hacia la periferia, dando así el origen a todo lo que llamamos el principio. Bien, esas han sido las primeras reflexiones que se han dado, que han sido parte de la filosofía antigua en sus inicios más o menos hacia el siglo VI. Posteriormente, ya vamos a ver en la siguiente unidad, que ya no va a ser la naturaleza el principal motivo de las interrogantes, sino vamos a dar un pasito más y va a ser el hombre, ¿sí? Y en esa instancia de buscar dar respuestas al problema del hombre, surgen 3 filósofos importantes que los vamos a conocer en la siguiente unidad, pero nos vamos a anticipar a mencionarlos. Son Sócrates, Platón y Aristóteles, que son hitos dentro de la historia de la filosofía. Con esto hemos terminado, es muy cortito el tema, la filosofía antigua, y vamos a dar lugar ahora a lo que es compartir la tarea que deben realizar a partir del desarrollo de la unidad número 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La evaluación de la página 37 en el libro y las respuestas en la carpeta. Luego está realizar la actividad de resolver el crucigrama de la página 36, que esto lo van a hacer en el libro. Les pido por favor que envíen a mi correo, aquí está anotado, y bueno, será hasta la próxima unidad, chicos.